Hola, primero, antes de empezar, ¿se escucha un mensaje en el chat o Sí, se algo escucha. de voz? Sí, No, ¿sí? Ah, ya, genial. Ya, voy a empezar nomás. Igual esto va a estar grabado, así que no hay problema, ya está grabando. Acá estamos. Este es el auxiliar 8, su preparación del control. Este auxiliar tiene un esquema bastante similar a cómo funcionan los controles del profe, que suelen ser como una pregunta de calcular la integral de trabajo, teorema Green, y acá está superficies, Stokes y el teorema de Gauss. Eh, Acá vamos a hacer la P1. En la P1 está dividida en la parte A y la parte B, donde, por si acaso, si alguien tiene alguna duda me interrumpe, voy a subir esta cosa al máximo, así escucho en caso de alguien me interrumpa, o hablan por el chat y ahí vamos viendo qué onda. La B1 tiene estas dos partes. La primera nos dicen que tenemos que calcular la integral del trabajo, nos dan esta curva que está acá, y nos dan la función. Después nos preguntan si ese campo que nos dieron era un campo conservativo o no. Y en la parte B nos dicen que verifiquemos el teorema Green, que no tiene nada que ver con la parte A. Así que vamos a empezar con la parte A. La voy a hacer acá abajo. Voy a partir copiando la curva que tiene esta cosa que está acá. Nos tratamos. Acá tengo una copia de mi enunciado porque así no me pierdo. Voy a escribir acá mi función. F de t es igual a, lo voy a escribir en notación vectorial al tiro. Mi primer componente es seno t, mi segunda componente es raíz de 2 coseno t, y mi tercera es seno de t. Esta es mi función que me parametriza mi curva, y mi conjunto C vectorial va a estar dado por todos los puntos f de t pertenecientes al espacio, tal que t va a ir desde 0 hasta 2pi. ¿Sí? Eso es simplemente lo que nos dice el enunciado. Aparte de eso, nos dan el campo vectorial BDR. BDR en este caso, lo voy a escribir acá abajo, para que no nos perdamos también. El BDR es el que está acá. Si se fijan, todos los términos tienen el mismo denominador, así que voy a, entre comillas, factorizar el denominador, y lo voy a escribir también en forma vectorial al tiro, para después visualizar más fácil. oye, Camilo, ¿Sí? es lo mismo que el vector este horizontal a vertical, por cierto, ¿o no? Sí, exactamente lo mismo. O sea, Ahí, A, B es igual a AB. ahí, Ahora es distinto si no gracias. tuviera la coma, porque sería una matriz de n por 1. Tendría, no, mentira, de 1 por n. Tendría una fila y muchas columnas. Pero en este caso los vectores da lo mismo como yo los anote. Ahí. En este caso, esta cosa me quedaría, bueno, el denominador es 2x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, y eso va a ser factor de mi vector, en donde en mi primera componente voy a tener menos x2, después voy a tener x1 y después voy a tener 2x3. Entonces eso lo voy a anotar acá abajito. Me queda menos x2, x1, 2x3. Ya, estamos. Entonces, nos piden calcular esta cosa. Vamos a calcular. Voy a escribir acá abajo la integral de la curva C de BDR punto DR, la integral de trabajo. Entonces, si ustedes se acuerdan de la definición, que en verdad no sé si se la fue. Bueno, en todo caso el profe está haciendo el control, nosotros no vamos a tener idea de cómo va a ser, pero el profe nos dijo que iba a ser muy similar a lo de siempre, o sea, en cuanto al orden y esas cosas. Así que esta preparación les va a ayudar. Esto va a ser sobre la curva C, esta integral, del chat. Oye, ¿cuánto nos van a dar de tiempo? 24 horas. El control debería estar diseñado para hacerse en 2. Así que 24 horas. Chat. Ya. Ya lo voy borrando. Voy a escribir al tiro los límites de integración porque ya sabemos cómo parametrizar nuestra curva. Entonces, en verdad, nuestra curva depende de un parámetro t que va desde 0 hasta 2pi.
Entonces, la definición de la integral de trabajo implica que yo tengo que tomar mi campo vectorial, que en este caso sería v de r, y reemplazo el r en la parametrización. Me quedaría v de f de t, y a esa cosa tengo que hacerle producto punto por la derivada en mi parámetro de mi función que parametriza. En este caso sería f' de t. El chat, voy a revisar el chat. Ya, no sé si está subiendo. Me queda eso y me queda la integral respecto a t. ¿Sí? Entonces, ahora reemplazo. Me va a quedar la integral desde 0 a 2t, a 2pi, de mi función, que es esta, la reemplazo en mi parametrización y me va a quedar lo siguiente. Entonces, acá donde tengo x1 tengo que reemplazar seno de t, donde tengo x2 tengo que reemplazar raíz de 2 coseno t, y donde tengo x3 tengo que reemplazar seno t. Entonces, eso me va a quedar de la siguiente forma. Acá me va a quedar 2 seno cuadrado t, 2 seno cuadrado t, más 2 coseno cuadrado t. Y la identidad tan bonita que ya nos ha tocado verla varias veces. Y eso con un numerador 1. Entonces esa cosa va a ser factor de el vector que está acá, menos raíz de 2 coseno t, menos raíz de 2 coseno t, seno de t, y acá 2 seno t, 2 seno de t. Sí, está bien. Y eso tengo que hacer el producto punto por la derivada de mi función que parametriza, que en este caso corresponde a la derivada de esto que está acá. Acá la derivada del seno es coseno t. Acá me va a quedar menos raíz de 2 seno t, menos raíz de 2 seno de t. Y acá me va a quedar coseno t nuevamente. Coseno t. Y todo eso lo integro respecto a t. ¿Dudas hasta el momento? ¿Alguien tiene consultas? Ya, creo que no. Chat, 2 chats. Ya. Están hablando del enunciado. Ya, entonces desarrollo mi producto punto. Entonces me va a quedar 0, la integral de 0 a 2pi. Aquí mi denominador me queda 2. Entonces me queda 1/2 por. Y voy desarrollando. Por acá me queda, voy a poner paréntesis, menos raíz de 2 coseno cuadrado t, menos raíz de 2, seno cuadrado t, más 2 seno coseno. 2 seno de t, coseno de t. Y cierro paréntesis y todo eso lo voy a integrar respecto a dt. Continúo mi desarrollo. Si se fijan, toda esta cosa que está acá, me queda menos raíz de 2, porque la identidad trigonométrica, me va a quedar menos raíz de 2. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a separar al tiro la integral esta de este término con la integral de este término. ¿Sí? Eso más que nada como para... eso más que nada como para tratar esta integral de forma distinta. Entonces voy a factorizar este 1/2 y lo voy a sacar hacia afuera. Entonces el 1/2 lo voy a sacar hacia afuera. Y voy a tomar la integral del término a la izquierda más la integral del término a la derecha. Entonces me va a quedar factor de la integral desde 0 a 2pi, que en este caso el término a la izquierda es simplemente menos raíz de 2 de t, más la integral de 0 a 2pi de seno t coseno t de t. ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? Me faltan 2 acá. ¿Dudas? Siento que voy quizá un poco rápido, pero es como para poder hacer la pregunta completa. Por eso estoy como preguntando. Si tienen dudas, me interrumpen. Ya, voy a continuar. Entonces esta cosa va a ser igual a 1/2 factor d. Entonces esta cosa es una constante. Una constante por el rango que está integrando. En este caso sería 2pi menos 0. Entonces me va a quedar menos raíz de 2 por 2pi. Más, acá yo tengo 2 formas de hacerlo. Una es como encontrar la primitiva de una, que igual eso es factible porque una primitiva relativamente visible. Y la otra es hacer el cambio de variable u igual a seno. Voy a hacer el cambio de variable. U igual a seno de t. Implica que du va a ser igual a la derivada de esto, o sea, coseno t, punto de t.
¿sí? Entonces, si se fijan acá, esta cosa de acá me va a quedar du, y esto va a quedarme sí, esto me va a quedar acá dou, ¿sí? Entonces, esto va a ser la integral de a chat. ¿Sí? Yo creo que ahora no, cuando luego recapitule le preguntamos todo, no que es igual a 2 a seno de este también. Sí, sí, esta persona Javier Guerrero tiene razón. Esa cosa es igual a seno de este. Hay varias formas de resolverlo. Y todas van a dar el mismo resultado, así que no importa. Ya, pero continuamos la vía del cambio de variables. Me va a quedar dou de u. Y si se fijan, cuando t vale 0, o sea, t igual 0, eso implica, eso es igual, implica que u va a valer seno de 0. O sea, u va a valer 0. Y cuando t vale 2pi, eso implica también que u va a ser igual a seno 2pi, o sea, igual a 0. Entonces me queda una integral que va de 0 hasta 0. Y esta cosa es 0. ¿Sí? De la otra forma también iban a llegar a 0. Y la primitiva de esto es seno cuadrado. Si ustedes derivan seno cuadrado, aplicando regla la cadena, les va a quedar 2 seno t coseno t. Entonces le iba a quedar la primitiva evaluada desde 0 a 2pi, y como es seno cuadrado, eso me queda 0 menos 0. Entonces le iba a dar lo mismo. Y esto va a ser igual a, bueno, aquí se me cancela este 2 con este 2, y me queda menos raíz de 2pi. Quiero revisar algo, sí, porque creo que tengo alguna pifadera con un signo. Estoy casi seguro. Ah, no, en mi pauta la escribí con el signo cambiado. Ya, pero este es el resultado correcto. Lo voy a corregir en la pauta que les voy a subir. ¿Sí? Así que ahí estamos. Esta sería la P1A o la P1A1. ¿Sí? Donde tenemos esto. Ahora, nos preguntan si es que ves un campo conservativo. Justifique su respuesta. ¿Alguien podría responderme esa pregunta? Si es que ves conservativo. Voy a dar un par de segundos para pensarla. Estamos bien con el tiempo. Si la integral sobre una curva cerrada no da 0, entonces no debería ser conservativo, ¿no? Exacto. Y esta es una curva cerrada. Entonces, como me dio distinto de 0, voy a tener que mi campo no es conservativo. Para formalizarlo un poco más, voy a escribir acá P1 A1. Y acá voy a colocar la A2. Me preguntan si B es conservativo o no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que f de 0 es igual a 0, raíz de 2 por 1, 0. Aquí en... Ay, no sé si ustedes ven el mouse. A veces cuando grabo como que no funciona mucho. Pero acá tengo 0, si evalúan t igual 0. Sí, se ve el mouse. Ah, ya. Acá tengo 0 cuando evalúo en t igual 0, acá tengo raíz de 2 y acá tengo 0. Entonces eso me va a quedar básicamente raíz de 2 en mi segunda coordenada. El f de 2pi, por su parte, como eran puras funciones seno-coseno, me va a dar exactamente lo mismo. Raíz de 2, E2. Entonces, esta cosa que está acá implica que f0 es igual a f de 2. Y esto implica que mi curva C, que es la parametrizada por estas cosas, f de 2pi, ahí 2pi, es cerrada. ¿Y qué es lo que pasa? Acá yo encontré, en la parte anterior, que existe una curva igual a SC vectorial, tal que la integral cerrada sobre mi curva de trabajo, que en este caso sería BR de R, es distinto de 0. Por lo tanto, B de R no es conservativo. ¿Alguien se perdió con el argumento? Sí, yo podía repetir. Ya, mira. Pasa que mi curva está parametrizada por mi función f. Entonces, mi función f en los extremos me da el mismo punto. Eso significa que mi curva es cerrada. O sea, parte en un lugar y termina en el mismo lugar. Entonces, parte acá, hace un par de vueltas y después vuelve al mismo lugar. Entonces, al ser cerrada, si mi campo fuera conservativo, esta integral me tiene que dar 0. Pero no me dio 0 en la parte anterior. Entonces, yo mostré que existe un camino que rompe la definición del para toda curva me da 0. Entonces, con eso yo encontré un contraejemplo
y digo que esta cosa no es conservativa. ¿Sí? Porque lo que hicimos en la parte A fue calcular la integral de trabajo sobre esta curva, que es esta curva cerrada, en la parametrización que está acá en una curva cerrada. Entonces, en la parte anterior calculamos el contraejemplo para la parte siguiente. Si tienes dudas, no importa que preguntes. En algún detalle o alguna cosa particular. Pueden formar sus dudas por chat también, como deseen. Entonces, estaría... Oye, ahí ¿Sí? cuando la integral de 0 a 0, por eso da 0, ¿cierto? Esta que está acá, Sí, sí. es que esta es una integral sobre una variable. Esta integral es como que esto parto desde un instante, termino en el mismo instante integrando cualquier cosa. Y cualquier cosa que yo integre de esa manera me va a dar 0. Ah, ya. Pero claro, si... A ver, ¿qué es lo que me quiere decir esto? El término que me está molestando es el que me da menos raíz de 2 pi, que en este caso es el término como de acá. Y este término como que surge de esta identidad trigonométrica. Si estas cosas se me hubieran cancelado de alguna manera, me hubiera quedado una función, un campo vectorial conservativo. Pero no fue el caso. Entonces, como nos quedó distinto a 0, no es conservativo. Igual en la pauta también lo detallo bien. Voy a cambiar signo. Voy a anotar. Cambiar signo. Ya, vamos por la parte B. Que la parte B es el teorema de Green. Nos piden verificarlo con este conjunto y con esta función. Entonces, para no perdernos, lo voy a copiar. Lo voy a copiar más acá. Acá. Tenemos D, que está dado por el conjunto de pares en el plano, tal que 0 es menor o igual que y esto es menor o igual que 1 menos x cuadrado. Y tenemos la función u de x igual a xy de 1 más 1 partido en 2 x cuadrado e2. Esta función en verdad este x es como un x vector, entonces es x, y en verdad. X, y. ¿Sí? Usted calcar la notación que usa el profe en sus controles. Es un poco distinto a la notación que uso yo, pero es como para que sigamos la línea. Ya que es lo que pasa, tenemos nuestra cosa D. Para que nos hagamos una idea de cómo funciona nuestra región D, vamos a graficarla en el plano. Nos dicen que son los puntos del plano tal que y está entre 0 y 1 menos x cuadrado. El 1 menos x cuadrado es una parábola tipo x cuadrado, pero invertida, desplazada 1 hacia arriba. Entonces parte acá, y pasa como por acá, y se va como hacia abajo. Y nos dicen que mi región D son los y, o sea, son los puntos que tienen y entre esto y 0. Entonces tengo que mi región corresponde a esta cosa que está acá. ¿Sí? Porque si yo me salgo de este rango, no tengo ningún punto que esté entre estas dos cosas. O sea, que sea mayor que 0 y a la vez menor que 1 menos x cuadrado. Entonces esta es mi región D. Ahora, yo le tengo que encontrar el borde a mi región D. Si se fijan, mi región D está constituida por dos curvas. O sea, por una curva, pero se puede dividir en dos curvas regulares. Esta que se recorre así, que es la que está arriba, que la voy a llamar gamma 1, y esta que va abajo, que la voy a llamar gamma 2. Entonces yo tengo que, la frontera de mi región va a ser igual a la unión de estas dos cosas. Que las parametricé en orientación positiva de una. O sea, las tengo que parametrizar todavía, hay que encontrar esa parametrización. Entonces vamos a escribirlo acá como se parametrizan esas curvas. En este caso tengo gamma 1, va a ser igual al conjunto de f de 1, que hace mi función que parametriza, parámetro t. ¿A qué va a valer esto? En la primera coordenada voy a recorrerla de acá hacia acá. Entonces tengo que hacerlo de derecha a izquierda, o sea, de los positivos a los negativos. Pero mi parámetro siempre recorre de forma de los negativos a los positivos. Entonces, en x voy a hacer que valga menos t. Podría haberlo hecho de la otra manera, pero después hubiera tenido que calcular la integral con el signo menos. Entonces, va desde menos t igual a menos 1, o sea, desde acá, hasta
el valor menos t igual a 1. Es un poco enredado. Es un poco enredado, pero la cosa es que parte aquí y termina acá. ¿Sí? Recorre así. Por otro lado, la componente ni sigue la función de la parábola, que en este caso es 1 menos t cuadrado. Si se fijan, da lo mismo esta ecuación si yo la recorro desde izquierda a derecha, de derecha a izquierda, porque como esta cosa está al cuadrado, siempre me va a cancelar el menos t al cuadrado. Ya, entonces tenemos esto que pertenece a R2, tal que t va de menos 1 a 1. Ahora les voy a detallar un poquito por qué de menos 1 a 1. Como los t, o las variables que yo recorro, siempre van como de los negativos a los positivos, pasa que, como yo quiero parametrizar esto de forma positiva, en este sentido que indiqué acá, tengo que partir a mi derecha y tengo que terminar a mi izquierda. Entonces, para partir en mi derecha desde menos 1, le invierto el signo y parto en 1. ¿Sí? Mi x parte en 1 y mi t parte en menos 1. Entonces, a medida que yo voy subiendo en el t, voy retrocediendo en el x. Entonces me queda que a medida que yo voy aumentando el t, voy desplazándome hacia la izquierda, mientras que voy siguiendo en el eje y a mi curva, a mi expresión, a mi función. ¿Dudas? Que yo no caché por qué menos t. Mira, si yo hubiera colocado t, hubiese sido una cosa que yo recorro desde x negativo a x positivo. Entonces, a medida que t crece, x crece. Eso es para t igual a x, o x igual a t. Ahora, en el caso contrario, en el caso que, bueno, no sé si se escucha ese ruido de afuera. Ya no importa. En el caso que x sea igual a menos t, yo tengo que, para t negativo, x va a ser positivo. Entonces yo parto desde mi derecha. Y a medida que voy aumentando mi t, mi x va disminuyendo. Eso porque a medida que t crece, x decrece. Y eso es porque t igual a menos x también. Son equivalentes. Entonces termino recorriendo en este sentido, en cuanto al x. Y el i simplemente sigue la forma. ¿Te entendí un poco mejor? Ya. Sí, ya dale. Sí, ya. Oye, Sí. ¿puedes plantear como la parametrización, como sería como la otra, la de abajo, la que hiciste? Como para calcular después la menos integral de la parametrización. Ah, sí, ni un problema. En ese caso sería esta curva, pero con sentido negativo. Sería igual a, le voy a poner f de 1 y le voy a poner acá como menos de negativo, de t. En ese caso sería partiendo desde menos 1, yendo hasta 1. Y eso es siguiendo simplemente el t. Entonces aquí me quedaría t. Y mi curva de acá me quedaría también 1 menos t cuadrado. La parametrización es casi idéntica. Y ese va a ser t que va de menos 1 a 1. ¿Cuál es el tema? Que si yo sigo esta parametrización estoy haciendo esto. Parto acá y me dirijo hacia acá. Entonces acá estoy obviando el tema del signo del tiro. Lo quise hacer al revés porque en todos los otros problemas como que yo lo había hecho como de la manera más fácil y después le cambiamos el signo. Era como para introducir un poco qué pasa si yo quiero parametrizar directamente con signo positivo. ¿Se entendió? No es mucha la diferencia de cómo pueden ver. Oye, ¿y el t cómo cachaste que iba en ese intervalo? Ah, ya, sí, eso es importante. Es la intersección de estas cosas. Mi función de acá intersecta en x igual a menos 1, x igual a menos 1, x igual a menos 1. Y acá intersecta en x igual a 1. Eso yo lo puedo ver si quisiera resolviendo la igualdad, donde choca esta línea con esta línea, que es 1 menos x cuadrado igual a 0. Entonces mis soluciones son x igual a 1 y x igual a menos 1. ¿Sí? Ya. Entonces intersectan en estos puntos. Y el i igual a 0 me lo da la otra curva directamente. Entonces yo sé que estos son los puntos menos 1,0 y 1,0. Ya. Estoy disponible a resolver más dudas. Ya. En el caso de la segunda curva, tengo que esta va a ser la... ya la voy a parametrizar con F2.
va a ser la región parametrizada por esta cosa. Acá es más directo, porque yo parto en un punto y me desplazo hacia la derecha. En este caso, el x va en sentido positivo. Entonces acá le coloco simplemente t. A medida que t crece, x crece. Y por otro lado, mi i siempre va a ser 0. Entonces acá me queda 0. Y eso va a pertenecer a R2. Donde t va a ir de menos 1 a 1. Y cierro. Ya, entonces ahí tengo parametrizada mi borde y tengo más o menos definida mi función, o sea, mi región. Entonces, ahora, recordando el teorema de Green, que lo tengo por acá. El teorema de Green dice que la doble integral sobre mi región de estas funciones, estas derivadas que estoy calculando acá, esta es la derivada parcial de p respecto a i, integrado sobre a, va a ser igual a este integral de curva que está acá abajo. El borde de mi función p de x más mi función q de y. Acá simplemente copio la definición. ¿Qué es lo que ya tenemos? Ya tenemos cómo se comporta nuestro d. Tenemos cómo está nuestro borde de d y ahora nos falta identificar el p y el x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos dan esta función que está acá. Esta función que está acá, que es u de x, y, tenemos que es igual a, lo voy a escribir acá, u de x, y es igual a el vector, en donde la primera coordenada es x, y la segunda coordenada es q de x, y. ¿Sí? Entonces yo con esto obtengo que el p de x, y va a ser igual a xy y el q de x, y va a ser igual a 1/2 x cuadrado. ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Partamos por esto. Esto. Lo voy a hacer en verde. Calculemos primero las derivas parciales. En este caso sería la deriva parcial de q respecto a x. Si se fijan, q es igual a 1/2 x cuadrado. Entonces, esto me queda 2x dividido en 2. Ahí lo voy a escribir. 2x dividido en 2. 2. Y eso me va a quedar simplemente x. Y por otro lado, la deriva parcial de p de x, y respecto a y va a ser igual a x también. Entonces, qué conveniente. ¿Por qué? Porque tomo esta deriva parcial, le resto esta deriva parcial y me queda 0. Entonces, me queda que esta integral va a ser la integral de 0 de a. Y cualquier cosa, cualquier integral de cualquier tipo respecto a 0 me da 0. Entonces ahí como que más lento. Se puede hacer por simetrías, pero son otras curvas, la de aquí igual a 0. Ya, voy a responder la primera primero. Bueno, la otra no dudas, me dice que vaya más lento. Estoy un poquito apurado porque tenemos que... no quiero dejar a la Javi sin gente. Y nos quedan 10 minutos. Pero vamos bien igual. Por simetría, pero son otras curvas. Owo. La de x igual a 0. No entiendo muy bien a qué se refiere con 3 curvas. O sea, como desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. Hacer la mitad. Como hacer esta parte primero y después hacer esta región. Así como dividir como acá un de 1 y acá un de 2. Multiplicar el resultado por 2. Sí se puede, pero eso es un poco peligroso porque si bien tu región es simétrica en cuanto a su área, no necesariamente mi campo vectorial acá va a ser igual a mi campo vectorial acá. Puede que yo tenga una función que sus componentes crezcan a medida que yo me muevo hacia la derecha. Entonces acá agarre valores muy altos, acá como valores altos, y acá agarre valores bajos. Entonces mi función no va a ser simétrica. Mi área sí, pero mi función no. Entonces mi integral al final no me va a dar simétrica. Hay que tener ojo con eso. Uno puede usar el argumento de la simetría, pero eso solamente si es que mis funciones son simétricas. Y preferiría que no lo usaran, porque puede llegar a muy malos resultados. Porque es muy fácil confundirse cuando uno intenta meter la simetría ahí.
Ya, entonces tenemos que nuestra integral de área vale 0. ¿Dudas? Voy a bajar un poco la revolución. Estamos bien. Sobre alguna cosa que haya quedado ahí como en el aire flotando. ¿De dónde saqué los P? ¿De dónde saqué los Q? ¿Qué hice con la frontera de E? Y esas cosas. Ahora, acá igual como que nos saltamos todo lo que era plantear los límites del área. ¿Sí? Eso lo voy a hacer al final si me alcanza el tiempo. Como para mostrarles cómo sería si esta cosa no hubiera dado 0, como para no chantar el 0, no. Ahora voy a continuar desarrollando esta que está acá. Ya. A ver, ¿qué es lo que pasa? Como nuestra parcial de D, o sea, nuestra frontera de D, es la unión de dos curvas, esta cosa, que la voy a blanquear en rojo, corresponde a la suma de dos integrales, una en gamma 1 y otra en gamma 2. ¿Qué es lo que pasa? Yo no conozco cuánto vale de X y cuánto vale de Y. Entonces tengo que transformarlos. Y tengo que transformarlos al de T, que es el parámetro que yo sí conozco. Voy a abrir el chat. ¿Cómo hubieran dado los límites de integración si no hubiera dado 0? Ya, eso es lo que dije que iba a decir después de esta cosa que está acá. Sí, que me debería alcanzar el tiempo. Pero como que me da cosa que no me alcanza. Ya. Voy a escribirlo de forma explícita. Esta cosa va a ser igual a, ya, voy a colocarle igual a asterisco. Entonces, asterisco va a ser, ya son asterisco, va a ser igual a la integral en gamma 1 de P reemplazado en mi parametrización, que en este caso corresponde a f de 1 de t, f de 1 porque estoy en la curva gamma 1, de t. No, mentira, no es de t, me confundí. Es de x. Simplemente de x. Pero de x lo tengo que escribir después en función de dt. Más q en mi parametrización de f1 de y. Entonces, esa integral más esta integral sobre gamma 2, que es p de f de 1 de t, f de 2, porque estamos en la integral de la curva 2, de x más q en mi parametrización f de 2t de y. Ya, entonces ahora lo que tengo que hacer es encontrar de x y encontrar de y. En ambos casos, de x va a ser igual a la derivada de x respecto a t por dt. Esto lo pueden ver como que se simplifican y me queda de x, pero esto es un cambio variable en verdad. Y el de y también. El de y va a ser de y de t por dt. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el x de t, a ver, esto va a ser un x en función de t, y esto va a ser un y en función de t. El x de t es distinto en la curva 1 que en la curva 2, y el y de t también es distinto en la curva 1 que en la curva 2. Entonces, en la curva 1, mi parametrización es esta. Estoy apuntando a la pantalla. Es esta. X de t va a ser igual a menos t. Entonces, me va a quedar acá que de x va a ser igual a d de mi parametrización, que es, acá mi parámetro es menos t, entonces va a ser d de menos t respecto a dt por dt. Eso me va a quedar menos t dt, igual a menos t dt. Entonces reemplazo mi dx con menos t dt, multiplicando. ¿Sí? Respecto al di, mi I de t corresponde a 1 menos t cuadrado. Y la derivada de eso corresponde a, se me va la constante 1, o sea, se me va la constante 1, y acá al derivar me queda menos 2t. Entonces me queda por menos 2t dt. ¿Sí? Voy a verificar que esté bien, porque si está mal la embarro mucho. Sí, está bien. Ay, no, mentira, acá no está bien. Acá la derivada de menos t es menos 1. Menos 1. Ya, voy a recapitular esto porque me imagino que va a haber confusión. Igual a menos dt. Y acá va a ser menos dt. Voy a ver el chat primero. S de x, eso, ya, sí, me decía eso. Ya, lo importante es que ustedes vean cuánto vale x de t e y de t en su curva, en este caso la curva gamma 1, que se las da su parametrización. En este caso x de t vale menos t, y la derivada de menos t es menos 1. Menos 1 por dt es el resultado. Y acá la derivada del y de t va a ser menos 2t. Entonces me queda menos 2t por dt. Y en la segunda curva tengo que usar la segunda parametrización, que en este caso es t,0.
No sé, podrán imaginar, va a ser más sencillo. El x de t vale t. Entonces, la derivada del x de t, la derivada del x de t, la derivada del x de t por dt, acá esta derivada va a ser simplemente 1, porque va a ser la derivada de t respecto a t. Entonces me va a quedar 1 por dt. Entonces esta cosa en verdad no es, ¿cómo se llama? Es dt. Y acá mi dt es 0. Es una función de t que es nula. Entonces mi derivada va a ser nula y todo me va a dar 0. Entonces de partida ya puedo matar todo esto que está acá. Porque acá me va a quedar 0 por dt. ¿Sí? Ese 0 como que va a matar a todo lo que está acá. Ya, entonces, ya, eso puede ser un poquito confuso al momento de desarrollar Green, porque uno como que no se puede, no es directo cachar que es de X y de Y. ¿Dudas? ¿Dudas? Y entonces ahora voy a reemplazar. En gamma 1 y en gamma 2 también, los límites que recorre t son de menos 1 a 1. Entonces la integral me va a quedar de menos 1 a 1. Me va a quedar menos 1 a 1. Reemplazo. En este caso, P corresponde a X por Y, y reemplazo a cuánto vale X y cuánto vale Y en F de 1, en F1. En este caso valen menos T, 1 menos T cuadrado. Entonces me va a quedar menos T, factor de 1 menos T cuadrado. Y eso por menos de T. Más mi función Q, que mi función Q corresponde a un medio de X cuadrado, reemplazando con mi parametrización. En este caso mi parametrización tiene X igual a menos T. Eso significa que X cuadrado va a ser T cuadrado. Entonces esto me va a quedar, me va a quedar un medio de T cuadrado por, en este caso, menos 2T de T. Menos 2T de T. Por eso es importante el tema de los T y los Tx. Porque que haya un T o no haya un T vale harta diferencia. Entonces eso va a ser la primera curva, más lo de la segunda curva, que también una integral que va de menos 1 a 1. Y acá reemplazamos mi función, que es P, que es X por Y. Mi P vale X por Y. Y mi parametrización tiene el Y igual 0. Entonces me queda X por 0. Y también se me muere. Entonces voy a colocar acá para no matarla de una. La integral respecto a un 0. Entonces esto se me va a 0. Entonces me quedo solamente con la integral del lado izquierdo, que es esta que está acá. Ya, entonces continúo desarrollando. Y me queda la integral de menos 1 a 1. Y fíjense que este dt en verdad es el diferencial de mi integral. A mí como que no me gusta mucho la notación que se usa como de x de y, porque es como media rara. No se puede enredar mucho intentando integrar eso. Pero este es mi diferencial de t. Entonces lo voy a poner como al final. Estoy integrando respecto a t. Y desarrollo. Me queda menos t. No, mentira. Me queda menos con menos se cancelan. Entonces me queda más. Entonces menos t. Eso es t. T positivo. Menos con menos más. T. A ver, ya lo escribo de nuevo. Me queda t menos t cubo. Acá se me simplifican estos dos y me queda menos t cubo también. Menos t cubo. Entonces este t lo voy a tener más cerquita. Y tengo que seguir evaluando eso. Y aquí ya es como resolver la integral nueva. Me va a quedar menos 1 a 1, t menos 2t cuadrado, t cubo, menos 2t cubo, de t. Y las primitivas de esto va a ser t cuadrado medios menos 2t a la cuarta partido en 4. Y eso lo evalúo desde menos 1 hasta 1. Y ahora, reemplazando esto, me queda un medio, menos un medio, menos un medio, más un medio. Y como que todo se muere así. Este se muere con este y este se muere con este. Y me queda igual a 0. Entonces con eso, yo llegué a que esta cosa es igual a esta cosa. Y verifiqué el teorema de Green. Ahora, antes de llegar a las dudas, voy a resolver una duda que tenían previamente, que es cómo se hubiera hecho esto si es que acá no hubiera valido 0. ¿Cómo hubieran sido mis límites de integración? Entonces ya supongamos en vez de darme 0, me dio como f de x, y. Entonces mi integral, en este caso, de
sobre mi región D, de f de x, y de A, va a tener los siguientes límites. Ustedes para eso tienen que definir su función D como el conjunto donde x recorre de una forma y el y recorre de otra. En este caso usan cartesianos porque es más fácil. Entonces me queda que D va a ser igual al conjunto de los puntos en el plano, el punto en R2, tal que x parte en -1 y termina en 1. ¿Eso por qué encajó de esa forma? Porque toda esta región está contenida sobre estas dos rectas verticales. Entonces, esta recta vertical x igual a -1 y esta recta vertical x igual a 1 contienen mi región. Entonces yo digo tal que x se mueve de -1 a 1. Y el y se mueve entre mis dos funciones de x, que en este caso tengo y igual a 0, que el 0 es una función de x, una función nula, y mi límite superior, entonces acá parto en 0, y mi límite superior va a ser esta función de x, 1 menos x cuadrado. Entonces me quedaría 1 menos x cuadrado acá. Y esa sería mi región D. Entonces, sabiendo que esa es mi función D, la integral me va a quedar así. Me va a quedar la integral desde -1 hasta 1, que es como mi variable que recorro acá, y la integral desde 0 hasta 1 menos x cuadrado. Y eso de f de x, y primero integro respecto a la variable que está más adentro, entre comillas, que sería y después recorro la variable que se recorre más afuera, que es x. Eso sería. Ya, creo que nos queda un tiempo de dudas. Bueno, yo creo que la Jaira va a empezar ya, o sea, probablemente ya les mando el link cuando lo voy a revisar. Ya, sí. Pero si alguien tiene dudas me puede preguntar.